Y sepan que por el chat está el link para registrar la asistencia. Muy bien. Muy buenos días a todos. Soy Katz Noetienne de Haití, estudiante de la maestría en epidemiología. Y hoy les voy a presentar este artículo que es impacto del uso de metformina entre los contactos cercanos de tuberculosis con diabetes mellitus en un estudio de cohorte a nivel nacional en Taiwán. Este estudio fue publicado en el Biomed Central, que es una revista en Inglaterra de calificación Q1 y con un índice 1.39. Los autores de este estudio fueron Min-Chia Lee, Chi-Sin Lee, Min-Wei Lee, Jianwen Wang y Xin-Min Chen, que trabajan la mayoría en el Hospital Nacional de Taiwán. Min-Chia Lee es clínico farmacólogo, tiene un PhD en farmacia clínica y es el autor principal del estudio. Kastner, ¿puedes revisar si hay alguna manera en que la presentación se vea en pantalla completa? ¿No se ve en pantalla completa? Es que vemos, vemos una diapositiva grande y la otra pequeña como la que sigue, pero no... Ay, espera. ¿Ahora Ok, sí? excelente, ahora sí. Listo, es que lo tenía en el televisor también. Me disculpa. Pues sí, le estaba diciendo que el autor principal tiene un doctorado en farmacia clínica y trabaja en el departamento de farmacia del Hospital New Taipei. Como antecedentes a este estudio, los autores resaltaron, nos tiende a recordarnos que la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más letal y en el 2016 se había reportado 6.3 millones de nuevos casos y 1.3 millones de muertes. Pues para eso que con todos esos casos incidentes, el objetivo es tratar los casos existentes, prevenir los casos, de prevenir los casos de infección latente y interrumpir la infección. Se ha visto que el contacto de tuberculosis es un factor de riesgo muy importante. ¿Están viendo la presentación? Hello. Sí, le estamos viendo muy bien, gracias. Listo. Pues sí, se ha visto que los contactos de pacientes con tuberculosis es un factor de riesgo importante para que se desarrolle la enfermedad. Y los casos de infecciones de tuberculosis latente tienen un riesgo de vida de 10% para desarrollar la enfermedad. Por eso que en casi todos los programas de control de tuberculosis es esencial investigar a los contactos. La diabetes es una enfermedad sistémica que se reportó en el 2014, que afectó 422 millones de adultos y varios estudios han reportado que la diabetes aumenta el riesgo para el desarrollo de la enfermedad tuberculosis.
La metformina, un medicamento que se usa para tratar la diabetes, se ha visto en varios estudios que mejora la respuesta celular del huésped. Y al hacer eso, modifica o mejora también la tuberculosis, haciendo una reducción de la incidencia, provocando una reducción de la incidencia en los casos que aparecen, el tiempo de conversión bacteriológica que normalmente se toma los pacientes infecciosos, y disminuye la tasa de recaída y la tasa de mortalidad. Y estudios han reportado que la metformina confiere una protección contra la tuberculosis latente. Pero se ha hecho estudios en pacientes con diabetes, con tuberculosis o sin tuberculosis, pero nunca en Taiwán se había estudiado los contactos, el efecto de la metformina en los contactos de tuberculosis. Mientras que la investigación de contactos de tuberculosis es una parte esencial en el programa de control de la TB en Taiwán. Pero como dijimos que nunca se había usado para abordar el efecto de la metformina. El objetivo de este estudio es investigar el potencial efecto protector de la metformina contra la tuberculosis activa en contactos cercanos de pacientes con tuberculosis. El estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán y no usaron, no se usó consentimiento informado porque fue un estudio retrospectivo y en el cual usaron los datos cifrados de los pacientes que estaban en el Seguro Nacional de Salud de Taiwán. Pero ¿cómo se hace esa investigación de contacto de tuberculosis en Taiwán que ya hemos mencionado? Que consideran a contacto de tuberculosis las personas que viven con un caso índice o una persona que tiene contacto más de 8 días, más de 8 horas por día o 40 horas durante todo el periodo infeccioso con un paciente de tuberculosis. Y en situaciones especiales, en casos de brote o si hay foco de tuberculosis en una escuela o en lugares congregados, pues se consideran a esos pacientes, esas personas como contactos de TB. Y la investigación se hace de la siguiente manera. Si el caso índice tuvo cavitación o open, cuando TB abierta es si la persona ha tenido una muestra positiva o un cultivo positivo. Pues si tiene tuberculosis, cavitación, tuberculosis extrapulmonar, se le hace una radiografía de tórax a los que tienen más de 13 años dentro de un mes. Y si tienen menos de 3 años, se le hace radiografía de tórax y prueba de tuberculina. A todos los que no importa cómo fue el caso índice. Y a los 3 meses, a los pacientes, a los contactos de pacientes que tuvieron cavitaciones o muestra positiva, se le repite a los menores de 13 años la prueba de tuberculina. Y al año del reporte del caso índice, si ese caso ha tenido cavitación en el pulmón,
se realiza un segundo radiografía de tórax. Hablar un poco del sitio de estudio. Taiwán es una isla en Asia, se llama República de China, Taiwán, que tiene una población de más de 22 millones y con una incidencia de TB en el 2015 de 45.7 por 100.000 habitantes. En Taiwán existe el Seguro Nacional de Salud, el cual contiene una base de datos que los autores usaron para este estudio. Y este Seguro Nacional tiene una cobertura de 99%. La fuente de datos, como les dije, es de la base de datos del Seguro Nacional de Salud y usaron pacientes de 2008 a 2013. Seleccionaron esos pacientes basado al diagnóstico y el pago médico. El pago médico es que hay a un porcentaje de los pacientes que tienen que pagar en el Seguro Nacional, que tienen que pagar una parte de su tratamiento médico, pero en el programa contra la tuberculosis de Taiwán se hace exención de este pago a los servidores. Se usaron los casos de tuberculosis activa y que han tratado, se rechazaron los TB activa y que fueron tratados antes de la fecha índice. Y los pacientes fueron seguidos hasta la aparición de la tuberculosis activa durante 2 años de la fecha índice que se planteó hasta el 31 de diciembre del 2013. Los autores seleccionaron los pacientes diabéticos con base a este criterio, que el paciente había sido admitido en un hospital o tuvo 3 visitas ambulatorias para la diabetes durante los 365 días previo al 31 de diciembre de 2013. Que estos pacientes reciben tratamiento con insulina o agente hipoglucemiante específico por más de 90 dosis diarias por día. Más de 90 días con dosis diaria. Se rechazaron a los pacientes que tuvieron diagnóstico 365 días antes de la fecha índice. Las mujeres que tuvieron visitas por diabetes 260 días antes del parto para omitir a los diabetes gestacionales y los pacientes que tuvieron enfermedad renal terminal o crónica. La exposición de interés fue el uso de la metformina y que que los pacientes habían usado la metformina por 90 días total anterior a la fecha índice. Se hizo un pareamiento de un caso de diabetes, un paciente con diabetes mellitus que no usa metformina por un paciente de diabetes mellitus que usa metformina y un paciente sano por un paciente que es diabético que no usa metformina. Y el enlace de interés se busca durante 2 años a la fecha índice el desarrollo de la tuberculosis activa. Los autores aclararon unos posibles factores de confusión como fueron la edad, el sexo, las comorbilidades que tienen los pacientes, si han tenido visitas para diabetes 3 meses antes de la fecha índice, el estado económico, si recibe isoniazida profiláctica, si usan estatina y usan otro agente hipoglucemiante. Y los análisis para el estudio realizaron el test de McNeima
y el test de apareamiento T. Y también se usó la curva de Kaplan-Meier para demostrar la incidencia de tuberculosis, en el cual se compara con una prueba logral. Los resultados del estudio fue, bueno, empezamos con los casos seleccionados. Se seleccionaron los contactos de TB de la base de datos del Seguro Nacional. Seleccionaron 383.973 casos, en el cual los que no tienen, quitaron los que tuvieron que pagar, que al final se quedaron 312.977 casos. Excluyeron los casos de tuberculosis activa antes de la fecha de índices, pues se quedaron con 312.322 contactos cercanos de tuberculosis, pacientes con TB. De esos pacientes, sacaron una cohorte de 18.070 pacientes, en el cual se excluyeron los pacientes que cumplieron los criterios de exclusión, y la cohorte se quedó al final con 15.136 pacientes, en el cual encontraron 5.847 que usaron metformina y 9.289. Al hacer el puntaje de propensión para apareamiento, se quedó con 5.846 pacientes que usaban metformina y 5.846 que no usaban metformina. De este cohorte se tuvieron una población sana de 274.202, en el cual al final van a seleccionar 5.846 pacientes con la cohorte sana para el apareamiento con los no usadores de metformina. Se reportó 77 casos de tuberculosis en los usuarios de metformina, 116 en los que no usaban metformina y 49 en los pacientes sanos. Y aquí, no sé si logran ver esos datos, que se ha visto que la edad inferior a 45 años, comparado con la edad, el sexo, comparado las cohortes, las que usan metformina y las que no usan metformina, tienen la aparición de tuberculosis es similar. La edad es similar en esos pacientes. La edad, el factor del índice de riesgo para la diabetes y la comorbilidad. Se ha visto que la comorbilidad es más alta en los pacientes que es más alta en los pacientes que no usaban metformina que en los que usaban metformina. Y la incidencia de TB, la tuberculosis latente, es más alta en los pacientes que no usaron metformina en comparación a la cohorte sana y a los que usaron la metformina. Se reportó mediante el Kaplan-Meier, se ve que el cohorte sano tiene un promedio de se siguió por 582 días, 2.4 días, con un
con una desviación estándar de 226.6 días. Y en este tiempo se reportaron 49 casos, que corresponde a 526 casos por 100,000 personas años, con un intervalo de confianza de 95, que varía de 393 casos y 689. Y en los que no usaron metformina, se siguieron por 648.7 días, con una duración de 177.9 días. Y en este tiempo se reportaron 116 casos, que corresponde a 1,117 casos por 100,000 personas años, en los que los usuarios de metformina se reportaron 637.3 y se siguieron por 637.3 días, con una desviación de 166.1. Y en este periodo se reportaron los 77 casos, que corresponde a 765 casos por 100,000 personas años. Los factores que independiente, aquí se hace una comparación de razón de riesgo ajustado entre los pacientes, tomando como referencia se usaron referencia a los que no usaban la metformina, y se ve que comparado a los que usan metformina, tienen un 73% de riesgo. Los que no usaron metformina tuvieron 73.3 riesgo más, y los que, comparado a los que no, los pacientes sanos tuvieron 42% más de riesgo. Perdón. Y aquí presentamos el diagrama de Bosque, que muestra el hazard ratio de uso de metformina para el desarrollo de tuberculosis. Vemos que la edad confiere un factor protector entre los que tienen menos de 45 años y los mayores de 65 años. En el sexo no se difiere. Y solamente vemos que sí, la metformina baja el índice, el riesgo de desarrollar tuberculosis activa en casi todas las variables que se estudiaron, solo que no demuestra protección en los pacientes que se sitúan en 45 y 65 años. Pues como discutieron en el estudio, que entre los contactos de tuberculosis, la metformina revierte el riesgo de tener tuberculosis entre los pacientes diabéticos, y que la metformina baja el riesgo de TB, especialmente en los usuarios que usaron insulina. Y se ha visto que los menos usuarios de metformina tienen enfermedad de infección tuberculosis latente que los que no usaron metformina, y que también los usuarios de metformina desarrollaron tuberculosis en menos proporción que los que no usaron la metformina a los 2 meses de la fecha índice del estudio. Pues concluyeron que la metformina está asociada con un menor riesgo de tuberculosis entre pacientes con diabetes, especialmente los que usan insulina, y que la metformina puede ser una opción alternativa para prevención primaria en contactos cercanos de tuberculosis, pero para eso se necesita estudio prospectivo para confirmar los hallazgos de este estudio.
Pues reflexiones sobre este estudio. Es que ya se ha visto varios estudios han reportado que la metformina está asociada con un riesgo menor de la tuberculosis activa. Se han reportado, se han hecho varios estudios, pero no, me pregunto por qué los autores no usaron, disculpa. Sí, me pregunto si no hay, debido a qué sesgo podría haber en este estudio, ya que usaron qué tan veraz puede ser la información, qué tan pertinente puede ser la información con el estudio de cohorte de manera prospectiva. Y bueno, se los dejo acá y hello. Hello. Hola, ¿sí? ¿Escuchas? Ah, sí. Ok, bueno. ¿Cuál es la conclusión Ya, entonces? Concluyamos entonces, Katzner. Sí, pues concluimos que se necesita estudios prospectivos para confirmar que sí la metformina puede ser una alternativa para prevenir los casos de tuberculosis. Y como este estudio se ha hecho en pacientes diabéticos, pues nos preguntamos si la metformina también, que podríamos investigar la metformina en pacientes que no tienen tuberculosis. ¿Cuál es la posibilidad de que la metformina confiere ese factor protector a los contactos que no tienen diabetes? Bueno, con eso concluyo y espero sus comentarios. ok, Kastner, muy bien. Gracias por tu presentación y por haber hecho un uso muy adecuado del tiempo. Bueno, Kastner ha ido muy rápido sobre muchos aspectos del estudio. Espero que tengan a mano el artículo y hayan tenido oportunidad de revisarlo para que puedan entender muchos de los asuntos que él ha mencionado. Yo quería comenzar comentando que, digamos, el estudio de contactos cercanos de pacientes con tuberculosis activa, tuberculosis pulmonar, pues digamos que ha sido siempre una prioridad, como él lo ha dicho, pero casi siempre ha estado orientado como a los menores de 5 años, ¿cierto? Que es una población de alto riesgo para infectarse y desarrollar tuberculosis rápidamente. Porque normalmente con los adultos lo que sucede es que, digamos que viene un estado de infección latente, como él lo mencionaba, que puede durar toda la vida hasta que se desarrolla la enfermedad, ¿cierto? Dependiendo pues de la existencia de otros factores. Pero entonces, digamos, en este caso, ellos incluso lo mencionan en la introducción, algo novedoso es que orientan el estudio también hacia población adulta, el estudio de esos contactos cercanos, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cómo, digamos, que el papel de la metformina, que no es un antibiótico, es un medicamento que precisamente para tratar la diabetes, los problemas pues con el manejo de la glucosa, del azúcar, ¿cierto? En el cuerpo, y sin ser un antibiótico, digamos, que va a actuar directamente sobre el microorganismo, en este caso sobre la micobacteria tuberculosis, digamos que
actúa en el huésped, en las células del hospedero, de tal manera que el huésped, la persona, digamos que tiene cómo defenderse mejor frente a la infección con TB, ¿cierto? O sea, ese tipo de medicamento, digamos, que tiene ese efecto, digamos, digámoslo así, de potenciar la respuesta del hospedero, del huésped, frente al agente infeccioso, sin ser directamente un antimicrobiano, ¿cierto? Eso es muy interesante, de todas maneras, ese planteamiento, ¿cierto? En que se funda este estudio, reconociendo también, pues, la importancia creciente que la diabetes y los trastornos metabólicos cada vez tiene más en el mundo, ¿cierto? En todas las sociedades, digamos que ha ido aumentando la prevalencia y la presencia de estos trastornos, ¿cierto? Y en este caso se vuelve un factor de riesgo ¿cierto? Asociado con el riesgo de desarrollar tuberculosis. Entonces quisiera como dejar allí como este comentario general. Me parece que el estudio plantea cosas muy interesantes desde el diseño del estudio, de lo metodológico, que valdría la pena como discutir, ¿cierto? ¿Qué tipo de diseño es este? Y digamos, como Kastner lo decía al final, que fortalezas y debilidades que pueda tener que tenga el estudio y que tiene el análisis que los autores realizan y que nos presentan en el artículo. Entonces, está abierto el micrófono para que quienes quieran participar, por favor, tomen la palabra o la pidan a través del chat. Adelante. Carlos, quisiera hacer un comentario. Profe, adelante. A mí este estudio me resulta como un poquito difícil de creer. Es como que esas evidencias que pronto estamos con un caso de un diabético que tiene una mayor predisposición para sufrir la tuberculosis y sin embargo el uso de un hipoglicemiante oral, una biguanida, una metformina, que es capaz de revertir ese efecto. Me parece a mí, dijéramos, como un hecho bastante impactante, milagroso, para convertirse entonces en un factor protector. Sin embargo, me llama la atención que también en los datos que mostraba Kastner ahí, se veía que también las estatinas aparecen como un factor protector. Y se me hace una coincidencia muy rara que tanto aparezca la metformina como las estatinas como un factor significativamente protector para la transmisión o para el desarrollo de la tuberculosis en estas personas. Me parece muy inquietante. El segundo punto es que esa conexión con una sustancia que está trabajando para la parte metabólica, conectarla con una capacidad aumentada para defenderse de la micobacteria o para aumentar la inmunidad o la capacidad de defensa, o quizá si no interferir con el microbio mismo, sí con la capacidad de defensa de las personas, me parece que todavía tendría que ser explicada de alguna mejor forma. Es decir, los hechos en epidemiología, cuando se descubre algo nuevo, cuando hay algo, una relación de orden causal entre dos factores o dos fenómenos, pues la asociación es solo un punto dentro de 10 o quizá 12 factores que se pudieran estudiar como para fortalecer que existe realmente un efecto allí. Entonces la plausibilidad biológica, o sea, la capacidad de explicar por qué razón la metformina podría realmente convertirse en un incremento de las defensas del huésped y que realmente se pueda conectar a través de pruebas biológicas y aún moleculares, por qué razón podría llegar efectivamente a aumentar su capacidad para antagonizar la presencia del germen, para evitar que se expanda y que cause daño. Habría que, dijéramos, recoger también mucha información y pruebas en torno a lo que llamamos la explicabilidad biológica o la plausibilidad, porque no bastaría entonces la asociación. Y me queda a mí una inquietud, que es una pregunta también para Kastner, es ¿en qué medida las casas farmacéuticas participan en esta investigación? Siempre me queda una sospecha a mí cuando aparecen acciones milagrosas de medicamentos, en este caso como la metformina, que se estaría usando en toneladas en el mundo, y lo mismo que las estatinas, que aún más todavía para todos los procesos arterioscleróticos,
quisiera yo saber si de pronto no hay por allá velado algún interés comercial de casas farmacéuticas que pudieran intervenir en estos estudios. Muy bien, gracias. Gracias, profe Kastner. Adelante y luego le damos la palabra a la profe Paula después de que intervenga Kastner. Kastner, adelante. Bueno, los autores declararon que no tuvieron ningún interés, que todos los autores no tenían como no tenían como esa asociación con casas farmacéuticas, y solo que uno de los autores es miembro del editorial de la revista, es miembro editorial de la revista Biomed Central. Pero después no reportaron no están asociados a ningún farmacéutico. A mí también me parece que es necesario hacer más estudio clínico para ver, y eso debería ser en muchos más países. Y aunque mi proyecto de investigación estaba relacionado, me llamó la atención ese artículo, pues que mi trabajo de investigación está centrado en la comorbilidad, tuberculosis y diabetes, porque sí sabemos que la diabetes es un factor que empeora el desenlace de la tuberculosis. Pues si podemos ver que el uso de la metformina puede aportar o mejorar esta situación, pues sería bueno, pero para eso no podemos basar solo en este estudio, aunque algunos otros estudios que se han hecho, pero es necesario hacer más estudios, ensayos clínicos para ver realmente si se puede usar la metformina como alternativa en la prevención de tuberculosis. Muy bien, permíteme decirte esto. Muchas gracias. Pero a propósito de las estatinas que aparecen allí como factor protector, ¿también los autores dicen algo al respecto o no? Se ha visto que en los resultados, espérame. Ahí está. Sí. Pues sí, pero recordamos que no es como el desenlace principal, no eran las estatinas, pues es con respecto a los, aquí usan el riesgo ajustado entre los pacientes que usan, por ejemplo, el paciente que usa metformina y que es tuberculoso y usa estatina, parece así como factor protector, pero no han reportado, no han dicho exactamente, porque como eso no era su desenlace principal, lo mencionaron así, que vieron que aparece como factor protector, pero no le prestaron mucha atención porque no era su desenlace principal. Y lo reportaron también como factor de confusión, que podría ser un factor de confusión la estatina. Digamos que en este caso, más que desenlace principal, sería como exposición principal, ¿cierto? Recuerden que Sí. la tratamiento con metformina es una exposición, digamos que estaría disminuyendo el riesgo, ¿cierto? El desenlace es tuberculosis, desarrollo de tuberculosis, digamos, en un contacto cercano de un paciente. Bueno, profe Paula, tú tenías dos comentarios, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Kastner, por tu presentación y por, bueno, suscitar una cantidad de preguntas y de discusión en torno al tema. Un abrazo también para todos los
demás estudiantes y profesores. Kastner, a mí me queda, digamos que un poco en la vía de que tú mismo preguntabas qué tipo de sesgos pudiese estar ocurriendo. Ese es un poco el comentario y creo que va en la vía de lo que te preguntaba el profesor Elkin y tiene que ver con si tú consideras o has revisado si existen realmente algunos modelos in vitro o in vivo que recreen realmente la capacidad y la potencia que tenga digamos, el efecto que tenga realmente metformina sobre microorganismos. Y en este caso, bueno, tuberculosis es un modelo muy particular, pero pudiese tener sobre otros. Esa es como una gran pregunta. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando tú preguntas incluso por sesgos de selección, a mí me queda la pregunta de, bueno, ¿quiénes toman metformina? Realmente los pacientes que toman metformina dentro de un gran espectro de pacientes con diabetes mellitus son realmente pacientes que por lo general o están en fases muy iniciales o tienen intolerancias a la glucosa o tienen digamos, incluso se ha utilizado o lo han estado utilizando en pacientes con obesidad y obesidades mórbida o hipertrigliceridemias. Entonces el espectro primero se vuelve un poco grande y segundo me queda la inmensa duda de si estos modelos se ajustaron por control metabólico. ¿Por qué razón? La evolución natural de la diabetes cuando realmente no se controla, primero es hacia un deterioro, ese deterioro es metabólico, ese deterioro metabólico se desencadena básicamente una inmensa cascada de muchos efectos sobre el cuerpo. Entonces ahí hay como un gran punto. Bueno, realmente quienes estarían potencialmente tomando metformina son pacientes que potencialmente pueden estar más controlados. Y eso obviamente pues va a traducirse en una mejor inmunocompromiso digamos, de este grupo de personas y por ende una mejor respuesta a la tuberculosis. Entonces es un asunto de preguntarnos si realmente se ajustó por control metabólico en este caso o inmunológico. La segunda es, los pacientes que toman metformina, por lo general, digamos, como te decía, están en una fase inicial, entonces digamos, cuando se avanza en la diabetes, pasamos a una fase un poco más a veces agresiva o desde el principio, dependiendo de las características clínicas del paciente, se pasa a insulina. Cuando los pacientes están insulinodependientes, normalmente ya no tienen hipoglicemiantes orales, digamos, no es lo más frecuente. Entonces sería una población completamente distinta. Pero la pregunta es, ¿también se preguntó por insulinoterapia o se tuvo en cuenta ese proceso? Porque va básicamente en el mismo sentido. Y finalmente, digamos, de todo esto queda la gran digamos, pregunta y es, hay que ser muy cuidadosos con las recomendaciones porque estudios como estos, digamos, podrían darnos la tentación de decir, sí, entonces empecemos a utilizar metformina en toda la población, incluso población que no la requiera para un control metabólico, sino que realmente estamos haciendo una especie de prevención primaria vía metformina y eso puede ser realmente contraproducente porque a pesar de que es un medicamento interesante, tampoco está inocuo de efectos colaterales. Entonces también es un llamado como a que todos tengamos mucha prudencia con relación a hallazgos que vamos viendo en los artículos. Bueno, Kastner, no sé si tienes algún tipo de información de las preguntas que acabo de hacerte. Mil gracias. Listo, profe. Pues sí hay, bueno, les voy a compartir un enlace de un estudio que se ha hecho in vitro. Ya les compartí en el chat. Sí, se han hecho estudios que demuestran que para ver si la metformina altera la inmunidad humana en respuesta a la tuberculosis. Y sí, a mí también que por eso les dije que pienso que se debe hacer más estudios para corroborar con estas informaciones, porque sabemos que, como usted lo dijo, que todos los medicamentos tienen sus efectos adversos y además no se puede estar usando un medicamento que sabemos que
Sí, y la metformina también se usa para, tiene otros efectos en las personas. Pues creo que es necesario hacer más estudio in vitro y en vivo también, si se puede, para corroborar esta información. Gracias, Kastner. Por el chat, Jenny Alexandra Rojo nos comenta que la metformina no es un hipoglicemiante, entonces su uso es compatible con el de la insulina. A Sí, gracias, propósito, Jenny. ujú, Sí, hay que recordar eso, que es un regulador de la insulina, pero no es un hipoglicemiante. muy bien. ¿Tú podrías colocar la figura del diagrama del bosque, Kastner? Ok. Yo quería comentar que, digamos que en este diagrama se presenta uno de los hallazgos que los autores resaltan, y es que ellos hablan de una interacción que puede haber con el uso de la insulina. O sea, ustedes ven, digamos, en este diagrama se presentan los resultados de lo que se conoce como el análisis de subgrupos. O sea, en la parte de arriba se presenta lo que es digamos, el hazard ratio en la población general, ¿cierto? Ustedes lo ven allí, que es un de 0,70, 0,7. Y luego se mira esa asociación, digamos, en subpoblaciones, como en un análisis estratificado en subgrupos. Y cuando se hace el análisis por el efecto de los pacientes que consumen insulina, los que no consumen, ustedes lo ven abajo, ¿cierto? Se ve, digamos, una potenciación del efecto protector, digamos, en los usuarios de metformina, en los que también son usuarios de insulina, ¿cierto? O sea que ahí hay como un efecto sinérgico, una interacción, digamos, y el hazard ratio en esa población es de 0,48, ¿cierto? Es mucho, ¿cierto? Hay una diferencia, eh, digamos, que se acrecienta el efecto protector, digamos, en ese grupo que tiene los dos tratamientos. No sé si sobre esto quisieran hacer algún comentario en especial, o sea, digamos que es como un efecto de interacción que ellos lo mencionan así en el artículo, y es a partir de este análisis y se puede evidenciar como en esta figura y en esta medida de asociación, digamos, este hazard ratio estratificado para ese subgrupo. No sé si tienen algún comentario sobre esta parte. Me parece, Carlos, que es un punto que se sugiere al observar que el efecto protector se acentúa en quienes usan la insulina, sí, pero también llama la atención, por ejemplo, todos estos otros datos en los cuales no se logra significación. Por ejemplo, ¿cómo explicar que este grupo de 45 años en adelante no obtenga protección? Incluso se aumente de momento el riesgo una pequeña fracción. ¿Cómo explicar que las mujeres no encuentren protección significativa que sí los hombres? ¿Cómo explicar, por ejemplo, que en estos datos donde el score marca 0 o de 1 a 2 tampoco se obtiene efecto protector, o como en el caso de los que no usan insulina tampoco hay efecto protector? O sea, llama la atención ahí ese detalle del sinergismo posible, pero a mí me llama también mucho la atención la serie de casos donde no se observa protección. Y entonces dice, en respecto a la edad, ¿por qué no? En respecto al sexo, ¿por qué no? En respecto a estos scores, ¿por qué no? Y en respecto, por ejemplo, al no uso de insulina, ¿por qué no? Etcétera. Y otros riesgos que se ven aquí, de todos modos, siempre queda como quien dice ese grupo de aquellos en los cuales no hubo efecto protector, que también merecería un análisis y una reflexión profunda. Claro, profe, de acuerdo. Sí. De todas maneras, piensa uno en el estudio, ¿cierto? Digamos, es digamos, un estudio de base poblacional, retrospectivo,
que está, digamos, que se hace en el contexto de una, de una población en donde está representada casi toda la población a través de un sistema de aseguramiento casi que del 100%, y donde se tiene como toda la información disponible, ¿no? Se tiene como toda la información disponible de tanto de los... Hay alguien con un micrófono abierto, perdón, de pronto lo podría cerrar para... Hay como un ruido de fondo, bueno. Se cuenta como con toda la información disponible. Digamos que pienso yo que desde el punto de vista de lo que la epidemiología puede hacer en un estudio observacional, me parece que los autores han hecho un buen trabajo, ¿cierto? Han hecho su mejor esfuerzo y tienen, digamos que, una buena base de datos, una buena información, digamos, información confiable desde el punto de vista de identificar esas poblaciones, digamos, que han estado, que están a riesgo por tener un contacto cercano con una persona con TB, ¿cierto? Y también, digamos, ya dentro de esa población a riesgo, esa subpoblación de pacientes con diagnóstico de diabetes a partir de unos criterios, pues, obviamente unas definiciones operativas que seguramente tienen limitaciones, pero que uno ve que dentro de lo que es un estudio observacional y las posibilidades que uno tendría retrospectivamente de ubicar esta población, pues es como lo mejor que uno puede hacer, ¿cierto? Entonces, seguramente hay limitaciones en todo este ejercicio, incluso ellos al final, una de las recomendaciones que hacen muy claro es que esto se tiene que confirmar en estudios prospectivos. Y seguramente seguramente el profe Elkin tiene razón en que algunas de aquí ya se van dando algunas pistas, digamos, de las como incoherencias que puede haber en esta información, pero digamos que yo creo que eso entra ya dentro de la, no sé, dentro de como de la complejidad de los estudios, de la interpretación de los estudios observacionales, que ya lo hemos visto, digamos, en epidemiología muchas veces, y digamos que un poco lo que decía Paula, la precaución que hay que tener con la tentación, ¿cierto?, de pensar en sugerir intervenciones a partir de estos hallazgos. O sea, creo que eso está lejos todavía de poder ser evidencia para sugerir un efecto protector de este tratamiento, ¿cierto? O sea, faltan no solamente los estudios observacionales prospectivos, sino también faltan ya los estudios experimentales, ¿cierto? Ya, esto es digamos que digo yo, es lo bonito y también lo inquietante de la epidemiología y su uso, pues frente a estos hallazgos que, como en el caso de insulina, se ven como tan claros, pero tienen su otra cara, ¿cierto? De porque en otros casos, como el profe Elkin lo menciona, no se ven las asociaciones, ¿cierto? Que uno no encuentra uno como esas explicaciones. Bueno, no sé si algún otro comentario, profes, estudiantes, compañeros participantes del club de revista. Algunos de los estudiantes que están trabajando en tuberculosis o de los profes que han tenido experiencia o que investigan en tuberculosis. Solo para decir que quiero felicitar a Kastner porque la presentación fue muy metódica, muy ordenada, muy bien ilustrada. Es un buen trabajo, Kastner. De pronto conviene, eso sí, cuando se va a tratar de mostrar detalles, como cuando se muestra una tabla integral enterita en una sola página, realmente se hace muy difícil visualizar todos los caracteres y sería muy bueno en las presentaciones entresacar, dijéramos, una información que sea muy importante y magnificarla o hacer un énfasis especial, dijéramos, en el tamaño de los caracteres para poder visualizar. Para resumir, las tablas que son muy grandes y muy cargadas no tienen una visualización muy buena por pantallas pequeñas como las de los portátiles, pero sería muy bueno entonces en las presentaciones sacar los datos que sean siempre muy importantes y magnificarlos de alguna forma. De nuevo. Listo, profe, gracias.
Sí, excelente recomendación, profe, de acuerdo. Sí, eso yo también noté ese detalle. Un poco más hay que hacer un poco más de esfuerzo en eso, pero es necesario porque de todas maneras eso permite ser más claro en el mensaje y sobre todo porque pues no todos van a tener el artículo a mano, algunos no han tenido oportunidad de revisarlo, entonces siempre es bueno en aras de la mayor claridad en la presentación. Muy buena recomendación. Muy bien, entonces les recuerdo pues quienes no lo han hecho que se registren en el chat, que ya Víctor nos ha compartido en varias ocasiones el enlace, como en ocasiones anteriores. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a cerrar la sesión, recordándoles que el próximo miércoles nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana con otra presentación de otro artículo de otro estudiante de la cohorte 18 de la maestría en epidemiología. El artículo lo estarán enviando desde la biblioteca en el transcurso de la semana. Entonces, bueno, Kastner, nuevamente muchas gracias por la presentación, por el esfuerzo por traer este artículo y presentarlo, y a todos muchas gracias por la participación, la asistencia y sus intervenciones. Entonces, que tengan muy buen resto de día. Hasta luego. Gracias y feliz día. Hasta luego, a feliz todos. día. Chao.